Buenos días hermanos, en esta mañana continuamos con el estudio de 2 Corintios y hoy sí vamos a seguir en orden y vamos a continuar leyendo el capítulo 8. Y Pablo va a hablar a la iglesia de Corinto y va a hablar acerca de la ofrenda, pero va a dar dos ejemplos que van a ser muy claros con respecto a lo que es los principios de la ofrenda y lo que van a ser los propósitos de una ofrenda, ¿sí? Y así que les invito a que me acompañen a leer 2 Corintios, capítulo 8, versículo del 1 al 15. Y comienza el versículo 1 diciendo: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros, por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Y es así como titulé en este día el devocional de hoy: obra de amor o obra de gracia. Y Pablo comienza aquí en los primeros versículos hablando acerca de un ejemplo de Macedonia, de las iglesias en Macedonia. Y Pablo comienza mencionando sus dificultades. Dice el versículo 2 que en grande prueba de tribulación, posiblemente en alguna persecución. Y dice, y su profunda pobreza. Y Pablo da testimonio de que realmente esto era así. Pero luego continúa diciendo que a pesar de esto, ¿sí? En el versículo 3 dice: doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Y aquí lo que quiere decir es lo siguiente. Voy a leer estos dos versículos en la versión de Dios habla hoy, que dice lo siguiente. Versículo 2 al 3 dice: a pesar de las pruebas por las que han tenido que pasar, son muy felices, y a pesar de ser muy pobres, sus ofrendas han sido tan generosas como si fueran ricos. Versículo 3: yo soy testigo de que han ofrendado espontáneamente según sus posibilidades y aún más allá de ellas. Pero Pablo les quiere demostrar lo que realmente había en el corazón de los hermanos de las iglesias de Macedonia, que realmente tenían una buena disposición en su corazón. No solamente lo hacían porque sí, sino que en el versículo 4 en adelante dice lo siguiente: por su propia iniciativa nos rogaron mucho que les permitiéramos tomar parte en esta ayuda para el pueblo de Dios. Y hasta ahora hicieron más de lo que esperábamos, pues se ofrendaron a sí mismos, primero al Señor y luego a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Realmente, en estos versículos podemos ver que las motivaciones, ¿sí?, de la iglesia de Corintios eran verdaderas y eran guiadas por el Espíritu Santo. Podemos realmente ver que estaban entregados al Señor y que los motivos que habían en su corazón eran guiados por el Espíritu Santo. Estaban en sintonía y obedeciendo al llamado. Luego de este ejemplo podemos ver que Pablo habla directamente a la iglesia de Corintios, sí, con un tono más directo, y en el versículo 7 les va a decir lo siguiente: por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Y podemos ver que las palabras que utiliza Pablo en el versículo 7 son palabras de reconocimiento, ¿sí?, a la iglesia de Corintios, de las cosas que habían hecho, de que abundaban y demás. Pero también son palabras de un llamado de responsabilidad. La primera palabra que utiliza, o la primera palabra que es mencionada en el versículo 7, es la fe, porque es la raíz de todas las demás gracias, ¿sí?
Los que abundan en fe abundarán también en buenas obras. Y Pablo los estaba llamando a esto, a las buenas obras. Esto podemos verlo claramente en Santiago capítulo 2, del versículo 14 al 17, que dice lo siguiente. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pablo con estas palabras lo que le quería decir es que tomen la responsabilidad, ¿sí? La buena responsabilidad de ofrendar, de ayudar a los hermanos, de poder estar uno en las necesidades del otro, ¿sí? Pero también les va a dar un gran ejemplo, y uno de los más grandes ejemplos, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice en el versículo 8, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Y el versículo 9 es el gran ejemplo que dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Este es el gran ejemplo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos. Y las palabras de estos versículos realmente son una realidad en nuestras vidas. Realmente somos ricos en Jesucristo. La obra que Él hizo en la cruz fue para cada uno de nosotros. Y viendo nuestra pobreza, nuestra gran necesidad que teníamos, el Señor la suplió y nos hizo ricos en Él. Entonces podemos preguntarnos, si el dar de buena gana, por amor a Dios y al amor al prójimo, es una buena obra de amor, ¿cuán grande es la obra de amor que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros? Ponete a pensar en eso. La obra que hizo Cristo en la cruz por cada uno de nosotros fue una obra de gracia, fue una gran obra de amor. Y Pablo con este ejemplo les está diciendo que imiten a Cristo, ¿sí? Como está escrito en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tomó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios nos amó tanto que entregó a su Hijo en la cruz. Y el Señor Jesús nos amó tanto que dejó todo por amor de nosotros. Se hizo pobre siendo rico. Se viene a mi mente el himno que dice, glorias magníficas, Él dejó para buscarme a mí. Y con este gran ejemplo, Pablo les dice lo siguiente del versículo 10 en adelante, donde les va a enseñar a ser equilibrados, les va a enseñar las formas adecuadas de poder ofrendar, de poder dar de lo que uno tiene, realmente poder hacerlo en sintonía con el Señor, de la manera correcta y con las motivaciones correctas que esta demanda. Así que Pablo continúa en el versículo 10 y me gustaría que lo leamos en la versión de Dios habla hoy, que dice lo siguiente. Por el bien de ustedes les doy mi opinión sobre este asunto. Desde el año pasado no solo comenzaron ustedes a hacer algo al respecto, sino a hacerlo con entusiasmo. Ahora pues, dentro de sus posibilidades, terminen lo que han comenzado con la misma buena disposición que mostraron al principio, cuando decidieron hacerlo. Porque si alguien de veras quiere dar, Dios le acepta la ofrenda que Él dé conforme a sus posibilidades. Dios no pide lo que uno no tiene. No se trata de que por ayudar a otros ustedes pasen necesidad. Se trata más bien de que haya igualdad. Ahora ustedes tienen lo que a ellos les falta,
en otra ocasión ellos tendrán los que les falte a ustedes, y de esta manera habrá igualdad. Como dice la Escritura, ni le sobró al que había recogido mucho, ni le faltó al que había recogido poco. Y esto es lo que Pablo quiere fomentar, una buena ayuda entre nosotros, que seamos generosos los unos con los otros. Y como estábamos viendo en la reunión de varones, en Romanos capítulo 12, versículo 13, Mati nos compartía este versículo que dice lo siguiente: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Sí? Así que, hermanos, esto es lo que quería compartirles esta mañana. ¿Y qué es lo que aprendimos hoy? Son 4 puntos. Primer punto, abundar en todos los aspectos de la experiencia cristiana. 2. Demostrar la realidad del amor de uno. 3. Imitar a Cristo. Y el punto 4, ayudar a satisfacer las necesidades ajenas. Así que, hermanos, esto quería compartir en esta mañana. Espero que les haya sido de bendición como lo fue para mí. Que tengan una buena mañana. Un abrazo.